Es un gusto saludarles en este nuevo día, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Recuerde, Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos nuestra lección. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de volver a encontrarnos para juntos meditar en su palabra. Bien, no olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a saludar a nuestros amigos de Vida 104.1 FM. Para todos ustedes, Dios les bendiga, un gran abrazo y que este día pueda ser de gran bendición. Allí en Vida 104.1 FM, en la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar. También saludamos a nuestros hermanos de Plenitud 104.1 FM. Para todos ustedes allá en Puerto Ayacucho, un gran abrazo y que el Señor pueda bendecirles. Bien apreciados, les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano, y es un gusto el volver a saludarles y encontrarnos en este día. Ya hoy es jueves 31 de julio, en nuestro contexto de este esquema por YouTube. Pues entonces hoy vamos a estudiar el bloque que tiene que ver con el jueves y el viernes. Y así culminamos con esta lección maravillosa que nos ha ocupado durante toda esta semana. La lección es la lección número 5, la Pascua. El versículo de memoria, no lo olviden, lo encontramos en Éxodo, capítulo número 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua, en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y no olvide, importantísimo, en el contexto de reavivados por su palabra. El 31 para hoy, Levítico 16. Y ya para el 1 de agosto, Levítico, capítulo número 17. Bien, vamos a orar. Vamos a iniciar con buen pie el estudio en el día de hoy. Amado Señor que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de un nuevo día. Te pedimos tu bendición y pedimos que seas tú quien hables a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, había llegado el momento que tanto muchos estaban esperando. Quizás, mis queridos hermanos, quizás Faraón pensó, o algunos de los que estaban allí en Egipto, después de la advertencia de parte de Moisés, de todo lo que iba a ocurrir, quizás muchos de ellos vieron pasar los días y dijeron: no, aquí no va a pasar nada. No va a ocurrirle nada a nuestros hijos, no va a pasar nada de lo que ellos dijeron. Ahora, fíjense lo siguiente. Esto nos recuerda, y creo que viene también a su mente, esto nos recuerda el momento antes del diluvio. Noé construyendo el arca, Noé cumpliendo lo que Dios le había dicho que hiciera, también llamando a las personas al arrepentimiento. Viene un diluvio, 120 años, Noé aproximadamente construyendo el arca, y llegó el momento, Noé entra al arca, entraron los animales primero, vinieron todos los animales, luego entró Noé, dice la Biblia que Jehová cerró la puerta del arca y después pasó una semana, 7 días. 7 días allí sin llover. Quizás podemos entender, y es así, podemos intuir que Noé adentro está orando, clamándole al Señor, dependiendo totalmente de Dios. Pero afuera, la gente se burlaba. Afuera la gente le parecía y decía: no, esto no va a pasar nada. Imagínense, tanto tiempo anunciando algo que va a ocurrir.
tanto tiempo anunciando algo que va a pasar y de repente nada sucede. Pero Jesús dice, ¿no? Y la Biblia dice que cuando llegó el día séptimo, después que pasó ese día, comenzó a caer el diluvio. Y dice Jesús que cuando cayó, entendieron muy tarde, solamente comprendieron cuando vino el diluvio y había sido demasiado tarde. De igual manera, creo que podemos tomar ese ejemplo para mostrar lo que está ocurriendo aquí. Faraón pensó y algunos pensaron y dijeron, no, nada va a pasar. Creyeron que Isis iba a salvar allí, ¿no? a sus hijos. Creyeron que Heket iba a cuidar de los primogénitos. Creyeron que Min, el dios de la reproducción, les iba a guardar. Creyeron que sus dioses iban a actuar. Quizás habían fallado un poco en las plagas anteriores, pero ahora no iban a poder. Pero a la medianoche, todo Egipto clamó, lloró, sonaron quizás gritos desgarradores de ver que lo que había sido anunciado se cumplía. El juicio anunciado por el Señor estaba allí dándose y estaba cumpliéndose. Y aquellos que definitivamente rechazaron la advertencia, pues sencillamente llevaron, ¿no? de toda esa calamidad y de todo ese juicio. A medianoche llegó y la diferencia, fíjese, entre los israelitas y los egipcios no podría haber sido más masiva. La muerte estaba por todas partes en Egipto, excepto entre los israelitas. El juicio final de Dios había caído sobre Faraón y los egipcios sin misericordia. Después de un largo período de misericordia y muchas advertencias, pues pudieron ver el poder del Señor. Y creo que allí Faraón entendió y todos entendieron que Jehová de los ejércitos es Dios y Dios todopoderoso. La última plaga entonces cayó sobre Egipto, cayó sobre los primogénitos. Y fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos, ídolos sin valor que reflejaban las propias pasiones, deseos y temores de la gente. Y como habían demostrado las plagas anteriores, estos ídolos pues eran incapaces de salvar al pueblo. Su inutilidad era aún más evidente ahora, durante la 10ª plaga, la que produjo las mayores consecuencias para los egipcios. Vamos a recordar un poquito de historia. Vamos a revisar un poco. Fíjense, Tutmosis III nombró a su hijo Amenhotep, quien no era su primogénito, como corregente suyo, pero solo durante un breve periodo. Y es probable que Amenhotep II no estuviera presente en Egipto durante las 10 plagas, ya que estaba ocupado, dicen los historiadores, los egiptólogos, en una campaña militar. Tras su regreso, recibiría la devastadora noticia de que su padre había muerto en el Mar Rojo mientras perseguía a los israelitas, y que su hermano, el primogénito del faraón, había muerto durante la 10ª plaga. Interesante. El juicio ejecutivo de Dios entonces afectó, como había sido anunciado, a los primogénitos egipcios, a sus animales y a sus dioses. El faraón fue claramente advertido, pero desafió tanto la amonestación divina como las repetidas súplicas de Moisés para que se sometiera a la petición de Dios a fin de evitar la calamidad. El faraón se negó obstinadamente a obedecer a obedecer a Dios, a Moisés, a escuchar su voz y a obedecer a Dios. Y su testarudez provocó una devastación sin precedentes para los egipcios. Todas las familias se vieron afectadas. La influencia de esta tragedia fue inmediata y los egipcios suplicaron a los israelitas que abandonaran Egipto. Vamos entonces a la Biblia, vamos a ver todos los detalles que la palabra del Señor allí nos da. Para eso nos vamos a ubicar entonces en el libro de Éxodo, capítulo número 12, los versículos 29 y los versículos número 30. Éxodo 12, 29 y 30.
Dice la palabra del Señor: y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Vea los detalles. Faraón había sido advertido. Ya Moisés había salido de allí irritado, molesto, dice la palabra del Señor, cuando ve la terquedad, la dureza de corazón de este hombre en no escuchar la voz del Señor. Allí estaba ya la advertencia, y para el orgulloso, arrogante y explotador, el castigo y la obligación de devolver lo extorsionado, pues vendría sobre él. Para el obediente a las órdenes de Dios, pasar por alto el castigo tenía una opción, ¿no? Pasar por alto el castigo y ser liberado. Pero ¿cómo iba a ser liberado? Si escuchaba la voz del Señor y decidía en guardarse tal y cual como Dios lo había dicho. Aquí hay un detalle muy interesante y quiero destacarlo. Los israelitas no debían entrar en las casas de los egipcios. Era al revés. Si los egipcios querían salvarse, si querían evitar esta muerte y creían, porque no solamente era meterse allí por meterse, no era también creer, apreciados hermanos, que esto y que debían ser salvos solamente por la muerte del Cordero, la sangre simbólica, todo esto simbolizando la protección del Señor, simbolizando a Cristo, simbolizando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces fíjense que todos esos egipcios que llegaron a la casa de los israelitas, pues no vieron morir a sus primogénitos. De allí podemos nosotros intuir que toda esa generación mixta que menciona la Biblia, pues formaban parte, ¿no?, de todas estas personas que de una u otra manera aceptaron y creyeron. Entonces fíjense que Dios explicó minuciosamente qué debían hacer. ¿Para qué? Para que el destructor peshat, es decir, para que el destructor pasase y no muriesen los primogénitos. Entonces Dios preparó a su pueblo para que comprendiese su gracia y lo adorase. El día 10 debían apartar un cordero sin defecto por familia o por varias familias. El día 14 al atardecer debían sacrificarlo. Tenían que untar con la sangre los postes y el dintel de la puerta. Debían comer completamente la carne asada con panes ácimos y hierbas amargas, y mientras la comían apresuradamente, debían estar vestidos y preparados para ponerse en marcha. Y al salir de Egipto, debían seguir comiendo panes sin levadura durante 7 días. Luego vino entonces otro detalle interesantísimo. El otro detalle interesante es, mis queridos hermanos, el hecho de la sangre en los dinteles y en las paredes, y también la levadura. Debían eliminar la levadura de sus hogares y hacer panes sin ella, panes ácimos. Y como la salida era eminente, no dispondrían de levadura durante sus primeras etapas. Y esta levadura, no lo olvides, es símbolo del pecado. Y los panes ácimos simbolizan la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, la sangre era el elemento salvífico, representaba la sangre de Jesús, que Él derramó en la cruz. ¿Para qué? Para que en el juicio Dios pase por alto nuestra condenación. Y también debían de usar el hisopo con el que debía ser rociada la sangre. ¿Por qué? Porque el hisopo es un símbolo de purificación del pecado. Además de eso, esa noche debían de entonces recordar y enseñar. Y eso debía de ser por estatuto perpetuo para vuestros hijos y para vosotros para siempre. Entonces, aún antes de sacarles de Egipto, Dios les enseñó a las familias hebreas a preservar su historia, narrándola cada año a sus hijos. De ahí en adelante, la Pascua entonces era una fiesta familiar. La historia de la liberación debía ser explicada con todo detalle y en primera persona, decirles quién les habría liberado. Y cuando estaban allí haciendo todo eso, descendió entonces la 10ª plaga.
Nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 285 lo siguiente, describiendo ese momento. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y los gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y miembros trémulos, estaban aterrados por el horror prevaleciente. El faraón representaba el poder supremo. El faraón creía que él era como Dios en Egipto, y por ende su hijo, pues entonces era protegido, era considerado hijo de un dios. ¿Quiénes eran los dioses que protegían allí a estos hijos? Pues estaba Isis, estaba también Heket y estaba también Min, pero ninguno de ellos pudo. Además habían, varios dioses egipcios de la fertilidad, y todas estas deidades pues eran impotentes en comparación con el Señor vivo. Si nosotros revisamos la palabra del Señor, después que ellos cruzan el Mar Rojo con el poder del Señor y como el Señor derrota al ejército egipcio, Moisés entonces dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Eso está en Éxodo 15, versículo número 11. Y más adelante, cuando Jetro se consigue con Moisés y ven todo el pueblo y ven toda la multitud que viene saliendo, entonces Jetro dice, ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Vean cómo el Señor entonces libera a su pueblo y lo hace con mano poderosa, haciendo juicio y trayendo el castigo previamente anunciado para que ellos también tomaran decisiones correctas. Pero definitivamente la actitud de Faraón seguía siendo orgullosa y eso doblegó su corazón. Dios le dijo a Moisés que Faraón no le dejaría ir entonces hasta que las obras poderosas de Dios lo obligaran a hacerlo, y que esta obra de alguna manera tocaría el primogénito de Egipto. Si nosotros revisamos Éxodo capítulo número 4, los versículos 21 al 23, ahí podemos leer algo interesante. Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Si bien es cierto en el contexto donde lo estudiamos fue cuando vino el asunto aquel donde el ángel quería matar a Moisés, pero fíjense lo que allí se está diciendo. Ya Dios de alguna otra manera le estaba anunciando a Faraón lo que iba a ocurrir. Y ahora entonces llegó el momento y la situación se desarrolló tal como Dios dijo que sucedería. Fíjense que dice hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Literalmente es la casa excavada. Es decir, las fosas eran prisiones comunes, eran prisiones comunes. Y aquí lo opuesto al faraón no es la esclava del molino, como dice Éxodo 11:15, sino aquí entonces es el prisionero de guerra en el calabozo. Desde el lugar más alto, desde la posición más alta hasta la final, todos los primogénitos morirían. Ahora imagínense el dolor que pudo haber sentido, la angustia que pudo haber sentido el prisionero que estaba allí en las casas excavadas o en las fosas, en las prisiones, y saber que su primogénito había muerto. Todo primogénito en la tierra de Egipto. Y esta plaga fue dirigida entonces contra dos importantes dioses egipcios. Primero, Osiris era el dios egipcio que se creía que era el dador de la vida. No pudo hacer nada, derrotado completamente, desacreditado completamente. Segundo, esto estaba en contra de la supuesta deidad del mismo faraón, porque su propia casa fue tocada. El primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono. ¿Saben ustedes que se encontró una inscripción en un santuario relacionado con la gran esfinge que registra una promesa solemne de los dioses egipcios que juraban que Tutmosis IV sucedería a su padre Amenhotep II, quien muchos creen que fue el faraón del Éxodo?
Y esta promesa única y enfática de los dioses de que sucedería algo tan natural que el hijo mayor tomaría el lugar de su padre como faraón, se debió a que quizás a que Tutmosis IV no era el primogénito de su padre y que el primogénito murió en la primera Pascua. Por lo tanto, creyeron que el segundo hijo entonces necesitaba protección especial de los dioses y la inscripción buscaba proporcionar eso. Pero lo cierto del caso es que el primogénito había muerto. Y dice la Biblia, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. Al tratar con Faraón, entonces Dios primero tenía que informar lo que iba a hacer, informar su voluntad. ¿Cuál fue el problema del Faraón? Pues el problema del Faraón no era que no hubiera suficiente evidencia intelectual. Su corazón debía ser quebrantado y debía ser ablandado hacia Dios. Egipto y el Faraón no querían darle a Dios su primogénito. ¿Cuál era su primogénito? Israel. Así que Dios tomó el primogénito de Egipto. Y finalmente, Faraón supo que Jehová, Dios, era más grande que todos los dioses egipcios y más grande que el mismo Faraón, quien se pensaba que era un dios, según él. Israel clamó a Dios por liberación, ¿lo recuerdan ustedes? Y clamaron a Faraón por alivio. Ahora los egipcios tenían entonces una razón para clamar. El Señor entonces dio a los hebreos instrucciones especiales para que cada familia sacrificara un cordero y asperjara su sangre sobre los postes de la puerta, de modo que cuando el ángel destructor pasara por allí, en su misión de muerte, la sangre sobre los postes de la puerta constituyera una señal que identificara a los moradores de la casa como adoradores del verdadero Dios. El ángel de la muerte pasaba por alto las casas designadas de esa manera. Los hebreos entonces recibieron la orden de estar preparados para comenzar su viaje aquella noche memorable. El Señor les instruyó en cuanto a comer el cordero pascual, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y el Señor no envió ninguna plaga sobre Egipto antes, sino antes primero darles una advertencia oportuna. Pero ya hemos visto que ni Faraón ni muchos de los que estaban allí prestaron atención. Vino la plaga, Faraón que no quiso ceder su obstinada voluntad a los imperativos de Dios, endureció su corazón contra los hebreos, les negó la libertad y a la medianoche entonces se escuchó terrible clamor y dolor por todo Egipto. Habían muerto todos los primogénitos, como Dios lo había dicho, y solamente, apreciados hermanos, solamente los que estaban en esas casas donde estaba la puerta y el dintel pintados con sangre y haciendo y comiendo el cordero pascual, preparados y listos, todo conforme Dios lo dijo, fueron salvos. Una prueba de fe definitiva que desafiaba allí a todos los que pensaban, ¿no? Y decían, bueno, quizás no va a ocurrir lo que aquí se está presentando, pero en realidad, lo que se está diciendo, pero en realidad sí fue así. Y ocurrió y se cumplió. El Señor lo había anunciado y así se cumpliría. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, una pregunta que debemos de responder. ¿Por qué Dios se centró en herir a los primogénitos egipcios en la última plaga? ¿Y qué nos enseña esto sobre el juicio divino y las consecuencias del pecado? Bien, Dios se centró en herir a los primogénitos egipcios en la última plaga como un juicio divino integral sobre los dioses falsos y las familias idólatras de Egipto, revelando las consecuencias del pecado. Fue un juicio sobre todos los dioses de Egipto, como Isis, Heket, Min, deidades de protección y fertilidad, que resultaron impotentes. Esta plaga también reveló la inutilidad de los ídolos para salvar al pueblo, produciendo las mayores consecuencias para los egipcios. También fue entonces una retribución justa, ya que lo que se siembra se cosecha.
Y los egipcios habían matado los hijos recién nacidos de Israel por orden del faraón. ¿Lo recuerda? Eso está en Éxodo 1. Y esa noche también hubo gran clamor, pero fue en la tierra de Gosén, donde entonces se escuchó el llanto de las personas de ver cómo mataban a los hijos recién nacidos de los israelitas por orden del faraón para debilitar a los israelitas, someterlos y humillarlos. Y ahora el castigo de Dios golpea a los primogénitos de Egipto. En pocas palabras, lo que se siembra se cosecha. Nuestras decisiones y acciones equivocadas tienen consecuencias que no solo nosotros padecemos, sino que también pueden afectar a otros, a veces muchos inocentes. Y Faraón creo que tenía que entenderlo. Por eso los egipcios suplicaron. Los egipcios ahora son los que suplican a los israelitas que se fueran, entregándoles preciosos artículos como saleros negados durante siglos de esclavitud. Y creo que aquí podemos ver también la otra escena siguiente, ¿no? Mientras ellos van allí saliendo de Egipto, entonces le piden a ellos que se vayan. Váyanse allí, váyanse rápido y comiencen a darle, tal y cual como Dios había dicho, que les pidieran, porque les iban a dar alhajas, telas, piedras preciosas, oros, quizás tantas cosas le dieron allí como salarios, representación de salarios de aquellos que fueron hostigados por muchos años y sencillamente esclavizados. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés aquella noche y le pidió que se fueran, y Aarón y Moisés ordenaron que partieran de Egipto. Ansiaban que se fueran sin demora, porque él y su pueblo temían que a menos la maldición de Dios apartara de ellos y la tierra quedaría transformada en un vasto cementerio. Quizá Faraón en esta oportunidad sí escuchó la voz de todos aquellos que clamaban, todo el pueblo que clamaba prácticamente diciendo que se vayan. El país entero estaba devastado y pensaban y dirían, si estos siguen aquí, nos vamos a morir todos. Pero fíjense que Faraón le dice a Moisés, bendíceme también a mí. Es como que estaba completamente rendido y se había dado cuenta que por la voz y por la palabra de Moisés pasaban las cosas, traían maldición. Y quizás pensó y dijo, bueno, las palabras de este hombre, si traen maldición, también pueden traerme bendición. No existe registro de cómo fue recibido su pedido, pero solo el hecho de que hubiera sido formulado es una indicación notable de cuán humillado estaba su orgullo. Esa noche salió el pueblo, esa noche fue liberado el pueblo. Y esto, apreciados hermanos, nos enseña entonces que Cristo es el único que puede librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Puede librarnos del yugo del mundo, el yugo de Egipto, y puede llevarnos entonces a vivir libres conforme a su voluntad, pero libres para hacer su voluntad, libres para vivir conforme a sus designios. Entonces se les ordenó que se separaran de los egipcios y se les ordenó que hicieran todo como Dios les había allí ordenado. Esa noche ellos vieron cómo el ceder de la Pascua o el ceder de Pesach, es decir, la orden de pasar por alto, se cumplía y Dios liberaba a su pueblo. Y creo que estas cosas deben de llevarnos a meditar, a pensar el momento en el cual nos encontramos y ver cómo es nuestra experiencia con el Señor. Muy pronto las plagas comenzarán a caer, los conflictos seguirán, pero cuando la gracia se cierre, recuerde, esos hijos de Dios que estén vivos también serán protegidos, serán guardados. Hoy somos guardados. El Señor guarda a su pueblo, así que debemos de confiar en Él y meditar y prepararnos, porque el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Feliz día para usted.